Pastor Moisés, hoy queremos saber un poco más acerca de su historia y sus inicios. Cuéntenos un poco cómo inició la Iglesia del Rey. Bueno, la iglesia del Rey inició en una casa, principalmente como con unas 3 o 4 familias. Y bueno, mi papá recibió el llamado de Dios de abrir una iglesia. Y bueno, es así como inicia en una casa. Y bueno, eventualmente fuimos creciendo. Yo tenía como unos 2 o 3 años, yo creo, cuando inició la iglesia. Así que, aunque estuviera así de pequeño, me acuerdo bastante bien. La casa, por cierto, que iniciamos es la casa de los papás de Melissa Zúñiga, la directora de la rama de niños. Y entonces la casa de ellos es de 2 pisos. Yo me acuerdo yo bien pequeño, cuando jugaba y subía por las gradas y corría bajando y hacíamos un montón de desorden en ese entonces en esa casa. Pero gracias a ellos pudimos iniciar ahí y bueno, eventualmente, obviamente seguimos creciendo, pero justamente ese fue el inicio de la Iglesia del Rey. ¿Y cuál fue su experiencia durante ese tiempo? Bueno, yo estaba bastante pequeño en este tiempo. Realmente creo que mi experiencia fue un poco más de, como decía, de jugar. Pero bueno, eventualmente cuando ya fui creciendo y demás, fue una experiencia bastante bonita como ahorita pensando en esos tiempos, ¿verdad? Recordando todo lo que Dios ha estado haciendo en nosotros como iglesia, lo que Dios, por los procesos y las etapas en las que Dios nos ha pasado, realmente es bastante gratificante porque hemos podido ver o puedo recordar que de verdad Dios nos ha guiado a través de cada una de esas etapas, hasta llevarnos hasta donde hemos llegado hoy. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. He conocido mucha gente que ha pasado por la iglesia, pero bueno, es parte de las iglesias, pero ver cómo Dios ha ido poniendo bloque sobre bloque para llegar hasta donde estamos hoy, realmente ha sido una experiencia muy bonita. ¿Podría decir usted que la cultura del rey está desde los inicios de la Iglesia del Rey? Sí, definitivamente sí. Bueno, cuando hablamos de cultura del rey, definitivamente es una cultura bastante diferente o contraria a la cultura en la que estamos acostumbrados a vivir. Y entonces puedo decir que sí, porque mi papá, cuando escucha el llamado de Dios para abrir la iglesia del rey, Dios le dice, no quiero que hagas masas o multitudes, sino que hagas discípulos. Y efectivamente la cultura del rey es esa, discípulos. Y entonces, bueno, yo creo que pudimos habernos ido por un camino de masas. Y yo creo que hoy en día, si hubiera sido así, nuestra iglesia sería de miles. Pero de nada vale miles, no discípulos, que algunos cuantos buenos discípulos, buenos seguidores de Dios. Entonces yo creo que podemos decir que sí, la cultura del rey ha estado desde el principio, porque hemos ido contra la cultura del mundo, obviamente, y también contra una cultura que se ha desarrollado en las iglesias, en el cristianismo, que no necesariamente es una cultura del rey, una cultura de Dios, sino que es una cultura mezclada entre el mundo y lo que el hombre quiere y más o menos un poco de Dios, que todo eso sería no de Dios, pero la iglesia del rey sí ha estado siguiendo la cultura del rey. ¿Y cuál fue su experiencia en la transferencia generacional que se dio? Bueno, fue una experiencia bastante interesante, muy buena.
yo creo, bueno, somos una iglesia que creemos en la transferencia generacional. Entonces, creemos que llega un punto donde tenemos que transferir eso a la siguiente generación. En este caso, obviamente es el pastorado de la iglesia. Mi papá, después de todos estos años de ser pastor, más de 20 años de ser el pastor de la Iglesia del Rey, bueno, otra vez, como éramos una iglesia o somos una iglesia que pensamos en transferencia generacional, ya habíamos estado hablando de esa transferencia. Entonces llega el día en que ya es el momento de transferir. Y bueno, fue una experiencia muy buena, un poco difícil también. Lastimosamente hay personas que no entienden el mover de Dios, y justo cuando se da la transición o la transferencia, algunas cuantas personas dijeron, no queremos que usted sea nuestro pastor, y nos vamos. Pero mi corazón era más bien, yo los necesito a ustedes, ¿verdad? Pero el punto es que esa transición, bueno, tal vez esa fue la parte difícil, porque con la gente con la que contábamos, yo por lo menos como pastor, que iban a estar ahí apoyando, fueron los que decidieron irse. Y bueno, entonces es muy difícil, y creo que, bueno, Dios todo lo usa para bien, y hemos seguido creciendo después de esto. Entonces ha sido una etapa, o fue una etapa difícil, pero bastante emocionante, de que por fin lo que Dios me había hablado ya estaba tomando lugar, ya estaba convirtiéndose en realidad. Y entonces era bastante emocionante, y ha sido bastante emocionante, y por supuesto que qué mejor compañía que, bueno, que el Espíritu Santo, pero también con mi esposa, que tanto me ha ayudado en este camino, en este viaje que el Señor nos ha puesto. Y hablando de las etapas, ¿en qué etapa se encuentra la Iglesia del Rey en este momento con respecto a la etapa anterior de transferencia? Bueno, la Iglesia del Rey, como dije hace un rato, ha ido pasando por etapas o transiciones de crecimiento, unas no tan buenas como otras, pero como también dije, Dios todo lo usa para bien. Y yo creo que en este momento la Iglesia del Rey se encuentra en una etapa bastante interesante, justamente por el tiempo en el que estamos viviendo. Como he dicho en las predicaciones, este es el tiempo donde tenemos que demostrar que lo que hemos aprendido de Dios, de verdad lo aprendimos y lo podemos poner en práctica. Entonces la iglesia en este momento se encuentra en una etapa donde todo lo que hemos aprendido en los últimos 5 u 8 años atrás es el momento para ponerlo en práctica. Y es una etapa donde también todo el trabajo que hemos estado haciendo va a empezar a dar fruto. Y lo hemos podido ver, cómo Dios nos ha bendecido, Dios nos ha traído recursos donde quizás no sabíamos que íbamos a conseguir recursos. Y no estoy hablando de recursos materiales nada más, pero sí esos recursos espirituales que podemos recibir del Señor para poder cumplir la misión que Él nos ha dado. Hemos estado pasando por un tiempo donde entendemos de una forma más clara que todos los años atrás para qué fue que Dios formó la Iglesia del Rey. Y entonces ya con una visión bastante clara por todos los procesos que hemos pasado, podemos decir, ok, para allá vamos y hacia allá nos dirigimos, y todos los días avanzamos hacia esa meta que el Señor nos trazó. Pastor, usted nos habla de propósito. Para usted, ¿qué es una iglesia que tiene propósito? Una iglesia con propósito, bueno, primero es que
sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo formó, y después que todo lo que hace va dirigido hacia ese propósito. Algo que yo que he visto, no solamente en otras iglesias, sino que también nosotros hemos cometido el error de que como no, en algún momento no tuvimos claro ese propósito, hacíamos muchas cosas, tal vez no eran cosas malas del todo, ¿no? Pero no eran cosas que nos llevaban a ese propósito. Entonces una iglesia con propósito es que sabe cuál es el propósito, que eso siempre lo hemos tenido claro, pero la otra parte es que cada una de las actividades, inclusive las predicaciones y muchas cosas que hace una iglesia van dirigidas hacia ese propósito y que cada una de esas cosas nos acercan más al propósito. Y también entendiendo que cada uno de nosotros somos iglesia, botando el pensamiento de que la iglesia es el edificio o que la iglesia es una organización o una junta directiva o qué sé yo, quitando eso de nuestra mente, derribándolo y entendiendo que cada uno de los miembros de la congregación es la iglesia. Entonces, cuando cada individuo igualmente sabe cuál es su propósito y de forma intencional avanza hacia ese propósito, la iglesia entonces igualmente cumple su propósito y de forma automática también crece. Pastor, ¿cómo cree usted que podemos nosotros ayudarle como congregación para llegar a ese propósito? Bueno, la mejor ayuda que todos en la congregación pueden dar a mí como pastor para contestar la pregunta es entendiendo que somos una comunidad que juntos edificamos la comunidad, que juntos avanzamos hacia el propósito que Dios nos ha dado, y no es algo de que algunos cuantos hacen. Dios nos ha dado a todos dones, talentos, nos ha llamado a cosas específicas, y la mejor ayuda es, bueno, como respondí antes, entendiendo eso y caminando hacia eso que Dios nos llamó. Entonces, edificar la iglesia no es solamente mi trabajo como pastor o el trabajo de cualquier pastor de cualquier iglesia, sino es de un solo cuerpo, donde todos avanzamos juntos. Voy a decirlo de esta forma: todos estamos en el mismo barco y todos tenemos una responsabilidad. ¿Verdad? Si estuviéramos en alta mar, en un barco, el trabajo no es de unos cuantos. Cada tripulante tiene una tarea específica. Y justamente eso es así en la iglesia local también. Cada miembro tiene una tarea específica de conectar, de adorar, de servir, de cuidar, para que entonces juntos en Cristo podamos cumplir ese llamado que Él nos dio, que es transformar la cultura de las generaciones. ¿Y cómo lo hacemos? No nada más los domingos o no nada más cada vez que nos reunimos, sino que en su casa, en su trabajo, en su lugar de estudio. Ahí, hermanos, es donde usted definitivamente va a ayudarme a mí a cumplir ese llamado, donde sea que usted se encuentre, y como decíamos, así es como crece la iglesia. Damos gracias al Señor porque Él ha construido una iglesia con mucho esfuerzo, y también porque el pastor Moisés ha estado desde los inicios y sabe cuál es el ADN en nuestra congregación para crecer sanos. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, para que cumplamos esa misión, para que cumplamos ese propósito por el cual Dios creó la Iglesia del Rey. Levanta tus manos y ora y decreta sobre la iglesia del Rey y cada uno de nuestros hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, orando, Señor,
para que tú nos ayudes a ver claramente, a oír claramente, a sentir, Señor Jesús, tu presencia que nos confirma y nos afirma en este llamado, Señor. Juntos, Señor, en ti nada más podemos llegar a cumplir, Señor, ese llamado de transformar la cultura y las generaciones. Jesús, clamamos, Señor, para que pongas el querer como el hacer en nosotros, Señor, para crecer sanamente en el carácter de Cristo. Espíritu Santo, aquí donde estamos, clamamos para que tú traigas un despertar en la iglesia del Rey, un despertar a la oración, un despertar el hacer la palabra de Dios como tú la has mandado, Señor, a cumplir, Señor Jesús, ese propósito eterno. Señor, tú nos llamaste, Señor, a declarar tu palabra, tu verdad, donde quiera que estemos, Señor. Oramos para que podamos ser esas personas que conectan, Señor, que adoran en todo lugar, que sirven al prójimo y que constantemente estamos cuidándonos unos a otros, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que las experiencias, Señor, que hemos contado a cada uno de los hermanos, puedan ellos practicarlas también en su hogar, en su trabajo, en su lugar de estudio, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que tú nos hagas, Señor, obreros activos constantemente, Señor, en donde sea que estemos, Señor. Necesitamos una iglesia en Costa Rica que se levante, Señor, para sacar bandera, Señor, de victoria, Señor, frente a todas las adversidades que se nos están presentando, Señor. Una iglesia viva, una iglesia, Señor, que transforma, una iglesia que establece tu reino, Señor, a donde quiera que estemos. Señor, te necesitamos, Señor. Fortalece a cada hermano, Señor. Oro, Señor, por las finanzas de los hermanos, Señor, por las situaciones, Señor, emocionales, Señor, por las situaciones en los matrimonios, Señor, en las relaciones entre padres e hijos, todas aquellas cosas, Señor, que están inconclusas en mis hermanos de su pasado, Señor, cada situación que esté afectando, para que el propósito con el cual, Señor, tú nos hiciste, Señor, ser, Señor, sembrados en la iglesia del Rey, Señor, que nos plantaste en esta congregación, Señor, todo aquello que quiera frustrar el llamado, frustrar el propósito, el destino por el cual nos escogiste para ser plantados en la iglesia del Rey, quiera venir a ser interrumpido, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que tú fortalezcas a mis hermanos en estos momentos difíciles, Señor, en sus trabajos, en sus familias, en sus lugares, Señor, de estudio, Señor, donde ellos están, Señor, haciendo algo, Señor, lo que sea que estén haciendo y que el Satanás quiera robarles. Oramos que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor. Señor, sometemos las mentes a la obediencia de Cristo, para que todo lo que aprendemos, Señor, en los cultos, Señor, en los sermones, Señor, en el diario de vivir, en la palabra, en la adoración, en el secreto contigo, Señor, todo lo que aprendemos entre, Señor, y empiece a refrescar nuestras vidas, nos fortalezca en ti y nos haga esos obreros valientes que necesitan, Señor, constantemente ser llenos de ti para hacer tu obra perfecta. Oramos por todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, tanto físicamente como emocionalmente, que se sienten abatidos, llenos de temor, llenos de angustia, Señor, en estos momentos difíciles. Oramos, Señor, tu palabra que empiece a penetrar, Señor, tu frescura, tu descanso, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y la vida de Dios empiece a recorrer sobre ti, hermano, y declaro que el espíritu de resurrección, el mismo espíritu que habitó en Cristo y lo levantó de los muertos, hoy venga y levante tu cabeza, traiga un refrescamiento, una fortaleza, y puedas levantarte firme y decir ante la adversidad: yo puedo todo porque es en Cristo en que me fortalezco. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana en Conexión en Casa.